Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de forma positiva, y también, relatos que invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. A veces, aquello que más temes es lo que te protegerá para siempre. Esta es la historia de un lobo gris maldito. Un anciano que se atrevió a ir en contra de la multitud y una noche de nieve en la que el más odiado se convirtió en el héroe más inesperado. El viento de la cordillera de los Andes descendía sobre el altiplano de la Patagonia como bestias invisibles que rugían a través de la noche. Cada solitaria cabaña de madera en esta tierra debía doblegarse ante su poder, y el corral de ovejas de don Silvio temblaba a cada ráfaga, como si quisiera arrancarse del suelo helado. Don Silvio estaba acostumbrado a la soledad, acostumbrado a las ventiscas tan blancas que era imposible distinguir el cielo de la tierra. Pero esa noche, mientras avivaba el fuego moribundo en su pequeña cabaña, un sonido extraño se coló entre el silbido del viento, un arañazo débil, intermitente, como el de una criatura exhausta pidiendo ayuda. Se detuvo en seco. El sonido continuó, esta vez muy cerca. Don Silvio se abrigó con su grueso poncho, tomó su bastón y salió hacia el corral. La puerta de madera chirrió al abrirse, y el viento le azotó el rostro, obligándolo a entrecerrar los ojos. Y en el arremolinado velo de nieve, una sombra gris se desplomó hacia él. Era un lobo. No un lobo cualquiera. Uno de sus ojos estaba permanentemente cerrado, seguramente dañado hacía mucho tiempo, revelando una cicatriz abultada que lo observaba como una luna violácea sobre el pelaje gris y enmarañado. El lobo temblaba sin control, su aliento tan débil que el viento parecía llevárselo a medio camino. La nieve se acumulaba en su lomo en placas congeladas como rocas. Y entonces, una voz asustada sonó a su espalda. «Señor. Es el tuerto». Las ovejas, escondidas detrás de una tabla, asomaban la cabeza una sobre otra. Sus ojos redondos y negros brillaban de terror. «Es él, señor», graznó otra oveja, encogiendo el cuello. «El lobo de un solo ojo, el portador de malos presagios, la gente ha contado muchas historias. He oído que donde quiera que aparece, la desgracia lo sigue», balbuceó un corderito tembloroso. Don Silvio permaneció en silencio. Había escuchado esas historias desde que era joven. Cada tierra tiene sus leyendas, transmitidas de generación en generación. En la Patagonia, donde las altas montañas y las vastas llanuras heladas no ofrecían más que soledad, era fácil creer en tales cuentos. El tuerto, el lobo de un solo ojo. El portador de la maldición. Sin embargo, al mirar a la criatura que temblaba ante él, don Silvio no pudo sentir que fuera peligrosa. No tenía fuerzas para hacerle daño a nadie. Cada vez que el viento lo golpeaba, sus patas se doblaban como si estuviera a punto de colapsar. Se acercó. El lobo no gruñó ni retrocedió. Simplemente se quedó allí, en silencio, como si hubiera aceptado cualquier destino. Don Silvio se inclinó lentamente y posó una mano sobre su pelaje endurecido por la nieve, estaba gélido, casi congelado. Sintió el temblor de su respiración bajo la fina capa de pelo. «Si lo echo esta noche», dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que el rebaño lo oyera, «no sobrevivirá». El rebaño baló en protesta. «Pero señor, es de mala suerte. Si se queda aquí, algo malo pasará». «Don Silvio, tenemos mucho miedo».
Don Silvio miró a cada una de sus ovejas, eran la única familia que le quedaba. Luego volvió a mirar al lobo tembloroso, una vida solitaria en medio de una tierra implacable. Suspiró suavemente. En esta tierra, toda vida es valiosa. Ya sea lobo u oveja, fuerte o débil, todos tienen derecho a sobrevivir una noche de tormenta. Las ovejas guardaron silencio, solo se oía el viento soplando a través de las grietas de las paredes de madera. Algunas se dieron la vuelta, mientras que otras seguían mirando al tuerto con ojos llenos de ansiedad. Pero ninguna se atrevió a decir una palabra más. Don Silvio extendió la mano y abrió la vieja puerta de madera al final del establo, un lugar que antes se usaba para aislar a las ovejas enfermas. Esparció heno seco en el suelo y colocó suavemente al lobo gris sobre él. El tuerto apenas se movió, sin oponer resistencia. Apenas le quedaban fuerzas. Le tocó el pecho, su respiración era débil, pero constante. Había esperanza. El rebaño se acurrucó en un rincón, formando un círculo apretado. Un carnero, el líder del rebaño, preguntó en voz baja. «Señor, ¿de verdad piensa quedárselo?» «Solo por esta noche», respondió don Silvio. «Cuando el cielo se despeje, se irá por su cuenta». No estaba seguro de que eso fuera a suceder. El instinto de un lobo siempre conservaría su lado salvaje, pero el tuerto en ese momento no se parecía en nada a un depredador. Parecía un viajero perdido que había perdido tanto su fuerza como su fe, aferrándose al último hilo de vida con un aliento frágil. Mientras lo cubría con una vieja manta, la ventisca afuera rugió con más fuerza, como si pusiera a prueba si el hombre en ese pequeño corral de madera tenía suficiente compasión para enfrentar los desafíos que vendrían. La atmósfera en el corral se volvió pesada. Las ovejas no podían dormir. Cuchicheaban entre ellas. ¿Creen que nos atacará? ¿O sucederá algo terrible por la mañana? ¿Estará bien don Silvio? Pero se detuvieron al escuchar el suave suspiro de don Silvio. Estaba sentado, apoyado contra la pared de madera, junto a una pequeña ventana que daba al cielo tormentoso. La tenue luz de una lámpara de aceite iluminaba su rostro anciano, surcado por arrugas acumuladas por una vida solitaria en esa tierra inhóspita. Murmuró para sí mismo. Quizás, la maldición no está en el animal, sino en nuestro propio miedo. Las ovejas lo oyeron, pero no entendieron. Solo sabían temblar cada vez que el viento aullaba con más fuerza. En el rincón, el tuerto yacía inmóvil, con los ojos cerrados, su respiración tan suave que parecía disolverse en el sonido del viento. Pero por un instante, cuando la llama de la lámpara parpadeó, el lobo abrió lentamente su único ojo. Su mirada no era feroz ni colérica. Solo había un destello de incredulidad y dolor, como el de un animal demasiado acostumbrado a ser rechazado, demasiado acostumbrado a vivir solo en una tierra que nunca fue amable con los débiles. Miró a don Silvio. Luego cerró el ojo de nuevo. Un tenso silencio se apoderó de esa primera noche de ventisca. Pero en algún lugar, entre el aullido del viento y el golpeteo de la nieve en el techo, algo acababa de comenzar. Un pequeño brote, tan frágil como el débil aliento del tuerto, se estaba formando en silencio. Nadie en el corral sabía que esa noche se convertiría en el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. No solo para el tuerto. También para don Silvio, y para todo el rebaño. Pero esa es una historia para los siguientes capítulos.
Por ahora, solo existía la ventisca que atenazaba el altiplano de la Patagonia y un lobo maldito, que yacía sobre heno seco, junto al único ser humano que se había atrevido a abrirle la puerta. La primera mañana después de la ventisca, la tierra de la Patagonia se había convertido en un espejo gigante cubierto de hielo. El sol brillaba sobre él, haciendo que todo resplandeciera tanto que había que entrecerrar los ojos para ver con claridad. Don Silvio abrió la puerta del corral y una bocanada de aire frío entró como una niebla viva, delgada pero cortante. Desde su rincón, el tuerto se incorporó, ladeando ligeramente su cabeza gris como para escuchar los nuevos sonidos que aparecían después de la larga noche. Don Silvio se acercó, colocando un cuenco de agua tibia y algo de comida seca frente a él. El lobo lo miró, su único ojo amarillo reflejando la tenue luz de la entrada. Inclinó la cabeza profundamente, una forma de agradecimiento en el lenguaje de los lobos, silencioso, sin ostentación, pero sincero. «Anda, come», dijo don Silvio. «Necesitas fuerzas». El tuerto asintió levemente y comió poco a poco, sin prisa, sin mostrar ninguna codicia. Siempre mantenía la distancia, hasta el punto de que a veces don Silvio pensaba que el lobo le temía más a él que lo que las ovejas le temían al lobo. Pero bastaba con que don Silvio se distrajera unos segundos para que las ovejas volvieran a susurrar a sus espaldas. «Nos está mirando fijamente. Creo que está calculando nuestra velocidad al correr. O tal vez está esperando a que don Silvio se descuide, para. La última frase fue ahogada por el temblor de un corderito, pero todos entendieron. Sus colas lanudas temblaban, y retrocedían lentamente. Incluso cuando el tuerto ni siquiera las miraba. Don Silvio suspiró muy suavemente, sin decir nada. Los días pasaron, y el viento de la Patagonia seguía siendo frío, pero no tan feroz como la primera noche. El tuerto se recuperó más rápido de lo que él esperaba. Su pelaje recuperó su brillo, su respiración se volvió más regular y, a veces, se sentaba junto a la puerta del corral, mirando a lo lejos, hacia la cordillera de los Andes, como un hábito profundamente arraigado en su instinto. Nunca se acercaba al rebaño, manteniendo siempre una distancia lo suficientemente grande como para que incluso don Silvio notara que era intencional. Y aún así, las ovejas no estaban tranquilas. Cada vez que el tuerto se movía, se alborotaban. «Señor, nos está observando», advirtió una oveja vieja. «Creo que está vigilando nuestro horario de comidas», susurró otra. «No, está vigilando la puerta», dijo un carnero asustado. «Está buscando un punto débil. Un lobo siempre será un lobo». Se oyó la voz de un cordero, temblando claramente. Aunque eran susurros, aunque intentaban ocultarlos, el tuerto lo oía todo. Sus orejas se movían ligeramente cada vez que alguien murmuraba sobre él, pero nunca se giraba. No reaccionaba. No gruñía. No mostraba ninguna actitud. Solo silencio. Un silencio que hacía que las ovejas lo consideraran aún más peligroso. Y entonces, empezaron a suceder pequeñas cosas. Una tarde, mientras el sol se ponía, el tuerto vio una pequeña sombra oscura en la distancia. Agudizó el oído, había un sonido extraño, muy leve pero inusual. Por instinto de supervivencia, se levantó de un salto y ladró 2 veces, brevemente, como una advertencia. El rebaño entró en pánico. «Nos está amenazando. Está perdiendo la paciencia. Aléjense todos de él».
Pero la verdad era que la sombra oscura que vio era solo un ave carroñera que sobrevolaba un terreno lejano. Algo que don Silvio no había notado en absoluto. Esa noche, las ovejas se reunieron en círculo. Se los dije, está probando su voz, dijo una, aterrorizada. Seguro que quiere recordarnos que sigue siendo un depredador. Ladró tan fuerte, claramente quiere intimidar a nuestra comunidad. El tuerto estaba sentado a pocos pasos de distancia, escuchando todos los murmullos. Bajó la cabeza, su mirada arrastrada al suelo por un cansancio invisible. No podía entenderlo, ¿por qué la bondad pesaba tanto? Durante años, había vivido solo en esa tierra helada. Rechazado, malinterpretado, observado con desconfianza. Pensó que mantener la distancia era suficiente para demostrar que no tenía malas intenciones. Pero parecía que cuanto más se alejaba, mayor era el miedo de los demás. Otro día, el tuerto encontró su propia comida afuera. Masticó hierba seca, lamió la nieve para beber agua, solo para que las ovejas no tuvieran que compartir sus ya escasas raciones. Pero cuando lo vieron masticando hierba, dijeron: «Está entrenando su fuerza para atacar esta noche. Dios mío, incluso está practicando comer como nosotros, para infiltrarse en el rebaño». Su amabilidad fue distorsionada hasta convertirla en algo completamente diferente. En otra ocasión, el tuerto vio a un corderito demasiado cerca del borde de una pendiente nevada, donde el suelo era resbaladizo y fácil de caer. Se interpuso deliberadamente en el fuerte viento, protegiendo al cordero de la ráfaga que amenazaba con derribarlo. Pero el corderito, aterrorizado, corrió directamente hacia el rebaño. «Me bloqueó el paso. Tenía mucho miedo». «¿Lo ve, señor? Ya ha empezado a actuar». El tuerto retrocedió lentamente. No quería explicarse. Sabía que si daba un paso más, todo el rebaño se alborotaría. Y cuando se dio la vuelta, con la cola entre las patas, el viento silbó a través de su pelaje, haciéndolo ondear como un árbol solitario azotado por el viento en medio del campo. Don Silvio lo vio todo. Observó con calma, dándose cuenta día a día de que había algo más profundo en el silencio del tuerto. Una tarde, cuando el viento amainó, se acercó al lobo, que estaba sentado mirando el atardecer de un color púrpura oscuro. «No tienes que demostrar tanto», dijo suavemente. «Hay cosas que solo el tiempo puede responder». El tuerto no se giró, pero su respiración tembló. Trató de contener las emociones que llenaban su estrecho pecho de lobo nacido en el hielo. Lentamente, bajó la cabeza hasta los pies de don Silvio, no en un gesto de súplica, sino para expresar una gratitud que pocos habían visto en su especie. Don Silvio le puso la mano sobre el grueso pelaje. Su mano era cálida, mientras que el pelaje del tuerto era frío, el frío de la Patagonia, el frío de demasiados años de soledad. El rebaño observaba la escena desde lejos, y algunas ovejas se detuvieron. No entendían ese silencio. Solo veían lo que temían. Veían a un lobo. Un portador de una maldición. Pero don Silvio veía a un ser vivo que intentaba vivir correctamente, a pesar de ser tan malinterpretado que estaba casi exhausto. Esa tarde, el sol se puso más tarde de lo habitual. Sus últimos rayos cayeron sobre el techo del corral y luego se desvanecieron en un fino hilo púrpura. En ese momento, el silencio entre el rebaño y el lobo pareció volverse más denso, más pesado.
Pero en medio de esa pesadez, don Silvio todavía sentía una cosa. El tuerto no se rendía. A pesar de ser malinterpretado, temido y desconfiado, eligió permanecer en silencio y esperar. Como si creyera que algún día los susurros cambiarían, que las miradas serían diferentes. Pero ese día aún estaba lejos. Y ahora, en esa misma tarde tranquila, el tuerto bajó la cabeza muy bajo, suspirando profundamente. No por el frío, sino por una tristeza persistente. Estaba acostumbrado a ser malinterpretado. Pero nunca pensó que la bondad pesaría tanto. Esa noche, el cielo de la Patagonia estaba cubierto por un velo de luz de luna plateada, tan fino como la niebla. No había ventisca, ni ráfagas de viento que azotaran el techo del corral. Todo estaba tan inusualmente silencioso que el silencio parecía tangible, gélido pero afilado, como un cuchillo escondido bajo la nieve. Don Silvio se acostó más temprano de lo habitual. Cerró la puerta del corral, revisó el lecho de paja de las ovejas y acarició suavemente el lomo del tuerto antes de irse. «Que esta noche sea tranquila», dijo, con voz cansada. El tuerto respondió con una silenciosa inclinación de cabeza. Desde que había llegado, nunca dormía profundamente por la noche. Quizás era un hábito de lobo, siempre alerta, siempre escuchando, siempre olfateando. Pero quizás también era porque sabía que era el objeto de sospecha. Si se desplomaba en un sueño profundo, ¿se sentiría el rebaño más seguro? ¿O tendrían aún más miedo al no saber qué estaba pensando? Esa noche, las ovejas se agruparon en un rincón, un círculo blanco y lanudo acurrucado bajo la luz de la luna. Los murmullos, tan suaves como el aliento, seguían flotando en el aire. Todavía no duerme. Está esperando su oportunidad. Ese único ojo que tiene es aterrador, parece ver a través de la oscuridad. Un corderito temblaba violentamente, escondiendo la cabeza en el pelaje de su madre. «Mamá, si vuelve a ladrar, no creo que pueda soportarlo». El tuerto lo oyó todo. Estaba acostumbrado a escuchar esas palabras sin poder defenderse. No podía culparlas. El instinto de temer a los lobos estaba arraigado en su especie desde hacía cientos de generaciones. Pero hoy, al escuchar el temblor del corderito, su corazón se encogió de una manera difícil de describir. Se dio la vuelta y se acercó a la puerta del corral. Desde allí, podía ver la colina nevada al norte, donde la luz de la luna trazaba finas franjas de luz sobre el suelo. La Patagonia nunca dormía de verdad, el viento siempre traía consigo algún sonido, el de una roca cayendo, el de un pájaro nocturno, el del crujido de la nieve. Pero esa noche, el tuerto oyó algo diferente. Pasos. Movimientos irregulares, pero muchos, muchísimos. Agudizó el oído, inclinando la cabeza. Esta vez estaba seguro, ese sonido no era el viento, ni un pájaro, ni la nieve cayendo. Era el sonido de criaturas moviéndose con un propósito. Don Silvio, susurró por instinto, pero él ya se había ido a su casa. Nadie más estaba despierto. Solo él, el viento y la luna. Entonces el tuerto ladró suavemente, no un ladrido amenazante, sino la advertencia natural de un lobo cuando siente que el peligro se acerca. Algo no va bien en el norte. Inmediatamente, se oyó un murmullo a sus espaldas. «Ya empezó». «Lo sabía». «Quiere asustarnos». «Está montando una escena para probar nuestra reacción».
Una oveja vieja dijo con voz temblorosa. Quiere ver si estamos alerta, para que mañana por la noche. No se atrevió a continuar. El tuerto cerró los ojos por un momento. Quería explicar que algo real se acercaba, algo más grande que el malentendido entre él y el rebaño. Pero sabía que, si abría la boca de nuevo, las ovejas se convencerían aún más de que quería atraerlas afuera. Se giró, pero no miró al rebaño. Solo miró hacia la oscuridad del norte, donde el sonido de los pasos volvió a aparecer, esta vez más claro, más pesado, más constante. La Patagonia era vasta, pero esa noche parecía haberse encogido alrededor de la granja. Una fina capa de nieve fue comprimida. Luego otro sonido, el del viento cortando a través del pelaje de algo que se movía abajo, cerca del suelo. El tuerto se irguió, tensando todos sus sentidos. Ya había oído sonidos como esos antes. No uno, no dos, sino muchos. Tantos que incluso un lobo solitario como él sentiría un nudo en el estómago. Pero no podía abandonar su puesto. Se plantó frente a la puerta del corral, con el cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. El viento se colaba por su espeso pelaje, trayendo consigo el frío, pero no era eso lo que lo hacía temblar. Lo que lo hacía temblar era la sensación de que ya había oído ese sonido antes. En las largas noches en la montaña, cuando todavía tenía sus dos ojos intactos. Cuando este valle era extraño, lleno de desafíos. Un sonido antiguo, pero nunca tan ominoso como ahora. No eran los pasos de un lobo. No era el sonido de un zorro. Tampoco el de una oveja salvaje. El ritmo era más pesado, más numeroso, con el desorden de una manada pero sin la suavidad del rebaño. Era más agudo. Intermitente pero más feroz. El tuerto entrecerró su único ojo, tratando de ver a través de la oscuridad. Pero la luna, aunque brillante, no era suficiente para iluminar las hondonadas ocultas por la sombra de la colina. Quiso aullar para despertar a don Silvio. Pero se detuvo. Si aullaba, el rebaño estaría seguro de que había revelado su verdadera naturaleza. Don Silvio se despertaría en medio del caos. Y en una noche tan fría, el pánico podría hacer que todo el rebaño se atropellara y se hiriera. Tenía que permanecer en silencio. Tenía que vigilar el viento. Tenía que rezar para que ese sonido fuera solo la sombra de pequeños animales buscando comida, aunque su instinto no lo creyera. La noche avanzaba y la nieve se volvía más fría. Su aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor que se elevaban y se disipaban. No se movió, como una estatua olvidada en medio de una tormenta de hielo. Las ovejas durmieron un poco, aunque se sobresaltaban cada vez que el tuerto se movía. Pero el tuerto no durmió. No podía dormir. Aquel sonido aparecía de vez en cuando, unos pocos pasos, luego silencio, luego aparecía en otro lugar. Un poco más lejos, un poco más cerca. A veces oía un resoplido, muy bajo pero pesado. La luna se deslizó lentamente por el cielo, su luz cambiando de un blanco plateado a un amarillo pálido. El tuerto seguía allí. Solo, en medio de la larga noche, vigilando una granja donde la mayoría no confiaba en él. Sin agradecimiento. Sin comprensión. Sin confianza. Solo la misión que se había impuesto a sí mismo. En algún momento de la noche, suspiró suavemente.
Nadie lo oyó, excepto el viento. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si alguien le creería por la mañana. Pero siguió vigilando. Porque sabía que algo se acercaba. Y rezaba, por estar equivocado. Pero en el fondo, en la intuición de un lobo que había sobrevivido a muchos inviernos en los Andes, veía una cosa clara. Esa noche era solo el principio. Cerca de la medianoche, cuando la luna acababa de asomar por encima de la cordillera como una deslucida moneda de plata, el valle se sumió en una luz tan gélida que parecía que todo se estaba congelando. El viento soplaba desde el norte, barriendo los árboles desnudos y haciendo que chocaran entre sí con un sonido seco, como viejos huesos. En ese silencio expansivo, de repente se escuchó un sonido extraño, como el viento siendo desgarrado, agudo, sibilante y lleno de amenaza. El tuerto se levantó de un salto. No podía nombrar ese sonido, pero el instinto de un lobo que había vivido errante le dijo, algo se acerca. Y no es nada bueno. Se subió a una roca junto al corral de ovejas, mirando atentamente hacia la franja de bosque cubierto de nieve. Con su único ojo, más agudo que cualquier otro sentido, vio sombras en movimiento, rápidas, bajas y numerosas. Muy numerosas. Bajo la tenue luz de la luna, el suelo a lo lejos parecía vibrar rítmicamente, comprimiéndose y expandiéndose con los pasos de una larga procesión de criaturas. Un momento después, sus formas se hicieron más claras. Perros salvajes, más grandes que los domésticos, pero más pequeños que los lobos. Cuerpos delgados, con los huesos marcados a través de su pelaje gris pálido. Sus ojos brillaban como dos brasas. Se movían en una gran manada, con un ritmo coordinado y fluido, como un río que desciende de la montaña. Eran más de los que el tuerto había visto jamás. Su número era tan grande que sus pasos parecían empujar el aire del valle hacia abajo, haciendo que el suelo vibrara ligeramente a su ritmo. El tuerto ladró suavemente, un sonido no fuerte pero agudo, como una aguja perforando la noche. Corrió hacia el corral, golpeando la puerta de madera con las patas para hacer ruido. «Despierten. Levántense», ladró, con la voz ronca por el frío. Dentro del corral, el rebaño se despertó sobresaltado. Algunos todavía estaban somnolientos, otros tan asustados que apenas podían mantenerse en pie. «¿Qué está pasando? ¿Nos está asustando de nuevo?» «No. No. Creo que hay algo ahí fuera». El tuerto no tenía tiempo para convencerlos uno por uno. Corrió a lo largo del rebaño, ladrando como si gritara. «Detrás de la gran roca. Es el único lugar seguro. Vayan ahora. No se queden ahí». Pero en lugar de seguir la dirección que él indicaba, el rebaño entró en pánico. Algunos corrieron a la izquierda, otros a la derecha, y algunos incluso se pisotearon unos a otros tratando de encontrar una salida. El caos despertó a don Silvio. Saltó de la cama, agarró su viejo farol, que tenía una esquina rota, y salió corriendo al frío cortante que hacía temblar sus manos sin parar. «¿Qué es esto? Cálmense. Tranquilos». Su voz era ronca y débil, pero intentaba hacerse oír. La luz de su farol barrió el corral, iluminando las sombras blancas que se empujaban aterrorizadas. Intentó controlarlas con las manos, pero sus piernas vacilaron.
La edad y el frío glacial hacían que cada uno de sus movimientos fuera mucho más lento que el de la manada en pánico. Varias ovejas casi lo arrollan, pero logró agarrarse a un poste del corral a tiempo. El tuerto se giró, vio la escena y comprendió que si las cosas seguían así, los perros salvajes llegarían antes de que don Silvio pudiera llevar al rebaño a un lugar seguro. Nadie más podía guiarlos. Nadie más que él. Aunque su corazón latía con fuerza por el miedo y sus patas temblaban al ver a la manada de perros salvajes acercarse, metro a metro, aliento a aliento, el tuerto salió corriendo del corral y se dirigió directamente al espacio abierto entre la granja y los perros. Se plantó allí, pequeño y solitario, pero firme como una columna de piedra. Los perros salvajes se detuvieron por unos segundos, como si se sorprendieran de que un solo perro se atreviera a interponerse entre ellos y su presa. Un perro líder dio un paso adelante. Era más grande que los demás, con una mirada gélida en sus ojos. Dejó escapar un gruñido bajo, no una simple amenaza, sino una señal, una orden. El tuerto tragó saliva. Podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. Pero no retrocedió. Alzó la voz, suave pero firme. Ustedes no se acercarán a ellos. El viento pareció contener la respiración. Luego, la manada emitió al unísono sonidos bajos, no gruñidos feroces, sino el eco frío de criaturas que habían vivido demasiado tiempo en el hambre y el frío. No entendieron las palabras del tuerto. Solo entendieron una cosa: detrás de él había comida, y necesitaban sobrevivir. Desde la distancia, don Silvio gritó desesperado: «¡Tuerto! ¡Vuelve aquí! ¡Es peligroso!». El tuerto se giró, y la luz del farol se reflejó en su único ojo. «Llévelos usted», dijo, su voz ya sin temblor. «Yo los detendré. Aunque sea por un momento». Don Silvio se quedó helado. Quiso correr y traer de vuelta al tuerto, pero el rebaño estaba fuera de control detrás de él, y sabía que si se demoraba unos segundos, todos quedarían atrapados. Comprendió que el tuerto había tomado su decisión. Una decisión que cualquier otro animal podría haber evitado. Pero el tuerto no. Porque él ya había sido abandonado antes. Sabía lo que se sentía no tener a nadie que te protegiera. Y ahora, por primera vez en su vida, tenía un lugar al que pertenecer, no mucho, pero lo suficiente como para querer defenderlo con el poco valor que le quedaba. Se giró para encarar a la manada de perros salvajes. Su aliento se convirtió en vapor blanco en el aire frío. Se quedó allí, sin retroceder un solo paso. Y el valle nocturno pareció contener la respiración, esperando a ver qué sucedería, en el momento en que un pequeño perro de un solo ojo se enfrentaba a toda una horda de criaturas salvajes que avanzaban como una avalancha. En el instante en que la manada de perros salvajes se detuvo frente al tuerto, todo el valle se sumió en un silencio espeluznante. Ya no se oía el silbido del viento entre las montañas, ni los balidos de pánico del rebaño, ni el grito desesperado de don Silvio. Solo el suave crujido de las patas sobre la nieve, los alientos que se convertían en columnas de vapor blanco y una frágil distancia entre la ferocidad de la manada y la pequeña figura que temblaba de frío. El enfrentamiento comenzó. Sin estruendo. Sin los choques violentos que uno podría imaginar. Sucedió en un silencio tan profundo que el tiempo pareció comprimirse. La manada de perros salvajes se movió en arco, lenta,
firme y calculadamente. No atacaron de inmediato. Estaban acostumbrados a cazar en grupo, rodear, acorralar, agotar a su oponente. Uno avanzaba, dos retrocedían. Una sombra gris se movía a la izquierda, otra se deslizaba por la derecha, como cuerdas que se tensaban gradualmente. El tuerto lo entendía. Había vivido en la calle, había presenciado peleas por comida o refugio entre manadas de perros errantes, y sabía muy bien que el silencio antes del enfrentamiento era siempre lo más aterrador. Pero esta vez era diferente. No tenía intención de contraatacar. No porque fuera más débil, aunque eso también era cierto, sino porque entendía que, una vez que el conflicto estallara de la manera que los perros querían, el rebaño detrás de él no tendría escapatoria. Así que el tuerto no atacó. Simplemente, se quedó allí. Y utilizó la única habilidad que siempre había tenido, la agilidad de un perro acostumbrado a esquivar al mundo. El líder avanzó un paso. El tuerto se movió hacia un lado, bloqueando el hueco que intentaban abrir. Otro perro intentó rodearlo por la derecha, el tuerto giró medio cuerpo, atrayendo la atención hacia sí mismo. Cada vez que la manada intentaba abrir el cerco, él se lanzaba un corto trecho y se detenía en seco, como un cerrojo móvil que bloqueaba todos los caminos. No mordía, no se abalanzaba, no causaba daño. Solo bloqueaba, aguantaba y ralentizaba. Sus huellas dibujaban círculos caóticos sobre la nieve blanca, como los trazos temblorosos pero decididos de un artista desesperado que intenta capturar algo antes de que la luz se apague. La manada comenzó a impacientarse. Gruñían en voz baja, cada uno repitiendo su frustración con alientos cálidos que se condensaban en el aire. Pero cada vez que uno se acercaba demasiado, el tuerto soltaba un aullido largo y agudo. No un grito de amenaza, sino una llamada de auxilio, una señal, una advertencia. En el corral, don Silvio todavía lo oía. Estaba tratando de guiar al rebaño hacia la gran roca detrás de la granja, donde solía apilar leña seca, sacos de grano y herramientas de invierno. Era un rincón natural entre dos acantilados, con poco viento y más seguro que cualquier otro lugar en esa noche fría. Sus manos temblaban de frío, sus pies se hundían en la nieve, pero seguía caminando con paso firme, volviéndose de vez en cuando para asegurarse de que el rebaño no se dispersara. Porque sabía que, si una sola oveja entraba en pánico y corría en la dirección equivocada, toda la manada podría seguirla. A sus espaldas, en el claro, el tuerto seguía de pie, pero su figura se hacía cada vez más pequeña, como si la luz de la luna se estuviera retirando de su pelaje oscurecido por el viento y la nieve. Un perro salvaje se lanzó inesperadamente para probarlo. El tuerto giró para esquivarlo a la derecha, y luego corrió inmediatamente en círculo para bloquear el camino a la izquierda, donde otros dos se preparaban para avanzar. Ese giro hizo que su pata trasera resbalara en la nieve. La nieve se adhirió a su pelaje, y el frío penetró en su piel, haciendo que su pata temblara violentamente. Pero se levantó. Tenía que levantarse. Porque detrás de él, el sonido de las patas del rebaño crujía bajo los pies de don Silvio, lo que significaba que todavía estaban corriendo, todavía intentando escapar. Y solo un segundo de descuido por parte del tuerto, y la manada de perros lo arrollaría como una inundación. Apoyó las patas en la nieve espesa, tratando de mantener el equilibrio. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Pero en su único ojo, ya no había miedo.
Solo determinación, silenciosa y firme como la luz de la luna que brillaba en el pico de una roca lejana. La manada de perros salvajes comenzó a confundirse. Estaban acostumbrados a presas que huían, no a un oponente que se mantenía firme sin retroceder. Además, el tuerto se movía constantemente, impidiéndoles encontrar un punto débil para superarlo. El líder avanzó medio paso más, y luego otro medio paso. El tuerto retrocedió la misma distancia, manteniendo el espacio. Cada uno de sus movimientos parecía medido con una regla, preciso, económico, pero lleno de tensión. Mientras tanto, detrás de la gran roca, don Silvio finalmente logró llevar al rebaño al refugio. Encendió una cerilla, sus manos temblaban tanto que rompió dos, y luego prendió una gran antorcha con la leña que había preparado de antemano. Cuando el fuego cobró vida, emitió una luz cálida y poderosa. La manada de perros salvajes reaccionó de inmediato. Algunos retrocedieron, con las orejas gachas. Otros se giraron para observar. El fuego, para las criaturas que viven en el bosque frío y cazan de noche, siempre fue algo que el instinto les decía que evitaran. El calor de la llama llegó a la superficie de la nieve, levantando una fina capa de vapor como niebla. El tuerto escuchó ese crujido, el sonido del fuego propagándose con el viento, y supo que había aguantado el tiempo suficiente para que don Silvio preparara todo. Se quedó quieto, esperando. Unos segundos después, don Silvio salió de detrás de la roca, levantando la antorcha bien alto. La luz brillante se reflejó en su delgada figura. No gritó, no los ahuyentó con ruidos fuertes, simplemente avanzó lentamente, con la antorcha ligeramente inclinada hacia adelante. La luz hizo que el suelo a su alrededor se iluminara, haciendo que las sombras oscuras de la manada de perros se alargaran y adelgazaran, como si se disolvieran ante sus ojos. La manada de perros salvajes comenzó a retroceder. 1, 2, y luego toda la manada. Se retiraron, no porque se rindieran, sino porque el fuego hizo que su instinto de supervivencia les advirtiera que ese ya no era un lugar seguro. Le dieron una última mirada al tuerto y luego se dieron la vuelta, corriendo de regreso al bosque, el sonido de sus patas desvaneciéndose en el viento. El tuerto se quedó allí un momento más, asegurándose de que ninguno regresara. Luego, finalmente, se dejó caer sobre la nieve, sus patas temblorosas ya no podían sostener su cuerpo. No sabía cuánto tiempo había estado de pie. Tanto tiempo que su aliento ahora era solo finas volutas de vapor. Tanto tiempo que sus oídos ya no podían oír claramente el viento. Don Silvio corrió hacia él y se arrodilló a su lado. El rebaño también se reunió detrás, en silencio, sin emitir un solo balido, algo que rara vez ocurría. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Porque todos entendieron claramente la verdad de lo que acababa de suceder detrás de la vasta extensión de nieve blanca. Si el tuerto no hubiera estado allí, esa noche, nadie más estaría de pie. El cielo de la Patagonia fue cambiando de color lentamente, desde los tonos grises y fríos de la noche de tormenta a un naranja pálido, mezclado con un toque de rosa, como si todo el valle estuviera despertando de un largo, gélido y solitario sueño. Las capas de nieve blanca se derretían gradualmente, revelando parches de hierba seca cubiertos de rocío. El olor a tierra húmeda y a madera quemada se mezclaba con el aire fresco, creando una atmósfera a la vez serena y vibrante. El tuerto yacía inmóvil sobre la nieve, con los ojos entrecerrados y una respiración débil y dificultosa.
El agotamiento después de la larga y tensa noche hacía que todo su cuerpo temblara, pero dentro de su único ojo, una luz parpadeante aún ocultaba lucidez y cautela. Suaves brisas se colaban por sus orejas, haciendo que cada pelo plateado temblara como si vibrara con el último aliento de una criatura que había dado todas sus fuerzas para proteger a otros. Don Silvio se arrodilló junto al tuerto, sus manos ancianas se posaron sobre el calor que aún quedaba en su cuello, sintiendo cada débil vibración de su cuerpo. Su voz temblaba, pero era profunda y cálida, resonando en el silencio del valle. Tuere. Lo siento. El espacio pareció detenerse. Solo quedaba el suave silbido del viento entre las montañas y la respiración del tuerto, que se mezclaba con los latidos acelerados del corazón del anciano. Don Silvio acercó su rostro, con los ojos enrojecidos, mirando a la criatura que durante toda su vida había temido y que ahora admiraba y compadecía, temiendo a cada momento perderla sin que nadie hubiera entendido su verdadera naturaleza. Un corderito, temblando de frío y emoción, se acercó lentamente. Se detuvo cerca del tuerto, levantando la cabeza para mirar los ojos pesados pero aún amables del lobo gris. Su voz era suave y temblorosa. Tuere. Nos equivocamos contigo. El rebaño, que al principio se había acurrucado en un rincón, comenzó a acercarse, uno por uno, formando gradualmente un círculo alrededor del tuerto. Una oveja mayor se adelantó, con voz grave y ronca. Tú. Nos salvaste. A todos nosotros. Estas palabras no eran solo un reconocimiento, sino también una disculpa tardía, un mensaje para el tuerto de que se habían dado cuenta de su propio error. Cada oveja inclinó la cabeza, ocasionalmente tocando con su nariz los pelos gris plateado, como queriendo compensar los días de duda y miedo. El tuerto abrió su único ojo, y su luz tenue se mezcló con los tonos naranjas y rosados del amanecer, creando un momento mágico. Una débil sonrisa apareció en su hocico, no radiante, pero suficiente para derretir la frialdad de todo el valle. Habló, con una voz suave pero llena de calma. Mientras todos estén a salvo. Es suficiente. Don Silvio sintió una ola de alivio, pero sus ojos seguían húmedos, no por el frío, sino por la emoción. Puso su mano sobre la cabeza del tuerto, acariciando suavemente el pelaje plateado aún cubierto de nieve, y dijo con la voz más cálida que pudo: Has cumplido con tu deber. Ahora yo te protegeré, como tú protegiste al rebaño. El rebaño permaneció en silencio a su alrededor, nadie se atrevía a moverse demasiado rápido. Acababan de vivir una noche en la que aquello que más temían, el portador de la mala suerte, se había convertido en su salvador. El silencio ahora no era de miedo, sino de reverencia, gratitud y admiración. Los primeros rayos de sol tocaron la nieve, reflejándose en el pelaje gris plateado del tuerto, creando destellos luminosos como gemas. La vasta atmósfera del valle de la Patagonia estaba ahora llena de paz, pero también rebosante de nueva vida. Suaves brisas pasaron, trayendo consigo el aliento de un nuevo día, y parecía que todas las montañas, el cielo y la nieve blanca se inclinaban ante este momento, donde la paciencia, la lealtad y el amor triunfaron sobre todos los prejuicios. El tuerto volvió a cerrar los ojos, suspirando tranquilamente, sintiendo el calor de don Silvio y del rebaño a su alrededor. Sabía que había cumplido su misión, no para ser elogiado o reconocido, sino simplemente para que todos estuvieran a salvo. Don Silvio se levantó, con los ojos todavía húmedos, y contempló el valle,
el rebaño a salvo. La luz del amanecer extendiéndose sobre la nieve y el tuerto, el que una vez fue tildado de maldito, ahora convertido en un símbolo de lealtad y sacrificio silencioso. Suspiró y se dijo a sí mismo: el tiempo lo demuestra todo. Y ahora, este mundo, al menos este pequeño valle, ha aprendido la lección. Nadie merece ser juzgado demasiado pronto. Una atmósfera tranquila pero cálida se extendió por todas partes, como un recordatorio de que la bondad, el coraje y el amor a veces solo se comprenden cuando el tiempo y las circunstancias lo permiten. El tuerto ya no temblaba, cerró los ojos, pero esta vez fue para descansar, para encontrar la serenidad después de una larga y ardua noche, y el rebaño también sintió un cambio profundo en sus corazones. El amanecer en la Patagonia nunca había sido tan hermoso, no por sus colores, sino porque habría un nuevo día con una lección eterna. La bondad y el coraje a menudo son malinterpretados, pero al final, iluminarán hasta el lugar más oscuro, aunque solo sea con una mirada, un gesto o una débil sonrisa. El tuerto había despertado, no solo a sí mismo, sino también los corazones de las criaturas que una vez dudaron de él. Ese amanecer se convirtió en un momento sagrado, donde todos los prejuicios se disolvieron en la luz, y donde la verdad, aunque tardía, brilló en su plenitud. Después de la larga y tensa noche, mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban la nieve restante, don Silvio se sentó junto al tuerto, sus manos temblorosas acariciando suavemente el pelaje gris plateado cubierto de rocío y nieve. Cada pelo llevaba las marcas de la batalla nocturna, pero cuando don Silvio observó más de cerca, se dio cuenta de que los rasguños y las mordeduras en el cuerpo del tuerto no eran aleatorios. Parecían cicatrices de batallas libradas muchas veces, una tras otra, no para atacar a humanos u ovejas, sino para proteger a otras criaturas, otras granjas, otras vidas que él mismo y el rebaño habían considerado una mala señal. Don Silvio se inclinó, colocando su mano anciana sobre las cicatrices, como si leyera una historia oculta en cada hebra de pelo plateado. Cada marca de mordedura tenía una forma diferente, demostrando que el tuerto no había estado solo en la oscuridad, había enfrentado, había luchado para detener peligros, y esta vez, había llegado a su granja no para sembrar la desgracia como decían los rumores, sino para advertir y proteger. Los rumores sobre el tuerto, la maldición que la gente de los alrededores había contado de generación en generación, de repente se volvieron borrosos e insignificantes. No era el tuerto quien traía la mala suerte, sino el miedo de la gente ante lo desconocido, ante una criatura extraña con una mirada profunda y una apariencia temible. Esa maldición era solo una sombra de la imaginación, solo la duda y la confusión al enfrentarse a algo extraño que nunca antes habían visto. Don Silvio recordó los primeros días, cuando el rebaño temblaba ante la figura del tuerto, cuando se acurrucaban en un rincón del corral y ni siquiera se atrevían a comer o a dormir en paz. Se dio cuenta de que era ese miedo, y no el lobo gris de un solo ojo, lo que había propagado los rumores por toda la región. Y fue gracias al coraje, la paciencia y la lealtad del tuerto que su rebaño había sobrevivido a la ventisca y al terrible peligro. Miró al tuerto, con los ojos llenos de admiración y gratitud. No traías una maldición. ¿Traías? Las cicatrices del valor, de un sacrificio silencioso que nadie vio. El tuerto entrecerró su único ojo, su luz reflejándose en la niebla, y como si entendiera completamente las palabras de don Silvio, volvió a cerrar el ojo, suspirando, sin necesidad de demostrar ni explicar nada más. Había venido a la granja no para sembrar el mal, sino para evitar un desastre mayor,
para proteger al rebaño de la feroz manada de perros salvajes. Fue su vigilancia, su valentía y su capacidad para interponerse en el peligro lo que le dio a don Silvio la oportunidad de llevar al rebaño a un lugar seguro, donde pudieran sobrevivir a esa terrible noche de tormenta. Don Silvio se levantó, salió del corral y contempló el valle cubierto de nieve blanca. Las huellas de los perros salvajes que quedaban en el suelo se desvanecían con la luz del amanecer, y las huellas del tuerto seguían claramente marcadas, testamento de un largo viaje, de una misión silenciosa pero llena de significado. Suspiró, diciéndose a sí mismo que, a partir de ahora, nadie tendría derecho a juzgar nada basándose solo en rumores, porque la verdad a menudo se esconde bajo la nieve y las apariencias que la gente teme fácilmente. En ese momento, don Silvio comprendió que el tuerto no era solo una criatura extraña, no solo un lobo gris de un solo ojo, sino también un símbolo de lealtad, de sacrificio silencioso y de un coraje que no necesitaba pruebas. Se había convertido en una lección viva sobre ver las cosas con comprensión, sobre no juzgar precipitadamente y sobre el valor de las vidas que, aunque parecen débiles, poseen la fuerza para proteger a toda una comunidad. El rebaño poco a poco se dio cuenta de la verdad. Las cabezas inclinadas, las miradas de miedo y sospecha de antes fueron reemplazadas por miradas de respeto, gratitud y afecto. Cada oveja se acercó más al tuerto, tocando suavemente con su nariz el pelaje gris plateado, como queriendo aliviar sus heridas y ofrecer un agradecimiento tardío. Nadie lo dijo con palabras, pero todos entendieron, aquello que habían temido era su salvador silencioso. El tuerto yacía quieto, su único ojo todavía ligeramente abierto, la luz del amanecer brillando sobre su pelaje reluciente de rocío, creando una imagen a la vez fuerte y tierna. Ya no tenía que enfrentarse a los prejuicios, a la maldición que la gente había imaginado. Ahora, al tuerto solo le bastaba saber que sus acciones habían salvado al rebaño, que había cumplido su misión sin necesidad de elogios ni de una comprensión inmediata. Don Silvio miró a su alrededor, el cielo abría un nuevo día, donde la luz se filtraba a través de los picos de los Andes, donde la nieve se derretía para revelar la cálida tierra, como queriendo ser testigo del despertar de todo el valle. Se dijo a sí mismo que, a partir de ese día, ningún rumor podría ocultar la verdad. El tuerto no traía una maldición, sino lecciones sobre el valor, el sacrificio, el coraje anónimo y sobre ver la belleza en las cosas que parecen más aterradoras. En ese momento de paz después de la tormenta, todo el valle pareció guardar silencio para honrar al tuerto. Sin necesidad de elogios ni aclamaciones, había cumplido su deber, y la marca de su lealtad, de su sacrificio silencioso, quedaría grabada para siempre en la mente de don Silvio, del rebaño y de todo el vasto altiplano de la Patagonia. El tuerto ya no era un portador de maldiciones en la leyenda. Era la prueba viviente de la verdad, a veces, lo que parece un desastre, lo que la gente teme, es en realidad un milagro disfrazado, y son la comprensión, la paciencia y el coraje los que traen verdadera seguridad y paz a todos. Un mes después de la terrible noche de tormenta, el altiplano de la Patagonia se vistió de una calma serena. La luz del sol atravesaba la fina niebla sobre las montañas blancas, iluminando el valle como si pintara un vasto lienzo de paz y renacimiento. El tuerto, el lobo gris de un solo ojo que una vez fue considerado un presagio de maldición, ahora estaba completamente recuperado. Su pelaje gris plateado era suave y sedoso, su cuerpo ágil, y su único ojo brillaba intensamente, como si recordara todo lo que había vivido. Don Silvio, con sus manos ancianas pero aún cálidas,
Colgó suavemente un pequeño cascabel de plata en el cuello del tuerto. El sonido del cascabel resonó suavemente, su eco viajando a través de las montañas, tintineando sobre la fina capa de nieve como un recordatorio de que el tuerto ya no era el incomprendido, sino el protector del rebaño y de todo el altiplano. Don Silvio miró al tuerto, con los ojos llenos de orgullo y gratitud. Has demostrado que ningún rumor puede ocultar el verdadero valor. El rebaño ya no temblaba de miedo. Caminaban junto al tuerto, hablándole con suaves balidos, como si compartieran historias sobre el viento frío de la montaña, las espesas capas de nieve que cubrían el valle o los cálidos amaneceres que antes no habían notado. A cada paso del tuerto, las ovejas lo seguían, sintiendo el suave ritmo del cascabel de plata, como un nuevo latido que recordaba a toda la manada la seguridad, el sacrificio y la lealtad. Al atardecer, cuando la luz dorada y anaranjada teñía todo el altiplano, el cascabel del tuerto sonaba suavemente, su eco claro y lejano. Ese sonido era como una historia sin palabras, que hablaba del despertar de la confianza, del cambio de percepción y del poder oculto en las criaturas que los humanos alguna vez consideraron peligrosas. Cada tintineo en el viento frío recordaba a todos: no juzgues a nadie por su apariencia. No temas lo desconocido, porque a veces las criaturas que parecen más aterradoras son los protectores silenciosos que más necesitamos. Don Silvio observaba al rebaño y al tuerto. Una sensación de alivio sin precedentes llenaba su corazón. Se dio cuenta de que no todos los que tienen una apariencia feroz son una amenaza, ni todos los que parecen amables y seguros merecen ser llamados buenos. En este mundo, hay grandes corazones en cuerpos que la vida ha malinterpretado. Y son la comprensión, el coraje y la paciencia los que determinan el verdadero valor de una vida. El tuerto pasaba junto a cada oveja, agitando suavemente el cascabel de plata en su cuello, su eco resonando dulcemente en el viento de la montaña. Las ovejas inclinaban la cabeza, tocando suavemente con sus narices el pelaje gris plateado, no solo para sentir su calor, sino también para expresar su gratitud. Algunas incluso caminaban delante, guiando al tuerto, como si quisieran mostrar un respeto tardío pero sincero. Todo el valle se sumió en una atmósfera tranquila, donde la luz del atardecer se mezclaba con el sonido del cascabel. La nieve restante brillaba bajo los últimos rayos del sol, reflejando la imagen del tuerto, de pie, majestuoso pero gentil, junto al rebaño, convertido en una leyenda viva del altiplano helado. Cualquiera que pasara por allí, aunque fuera solo una vez, podía sentir el poder silencioso de la lealtad, el sacrificio y la capacidad de ver la belleza incluso en las cosas que parecen más aterradoras. Don Silvio sonrió y se alejó, observando la escena pacífica desde la puerta del corral. Sabía que el tuerto no solo había salvado al rebaño, sino que también les había enseñado a todos una valiosa lección sobre la confianza y la percepción. A veces, lo que más se teme es lo que nos mantiene a salvo, a veces, el más incomprendido es el héroe silencioso. Cuando la siguiente noche cayó, y la luz de la luna plateada brilló a través de los picos nevados, el cascabel de plata volvió a sonar, su eco resonando en el vasto espacio. Todas las criaturas del altiplano, desde el manso rebaño hasta el viento que silbaba entre las rocas, parecieron detenerse a escuchar, a sentir una leyenda que acababa de nacer: el tuerto, el lobo gris de un solo ojo, ahora se había convertido en un símbolo de coraje, lealtad y el poder de un corazón comprensivo. La historia llega a su fin, pero su eco permanece: el cascabel de plata en el cuello del tuerto, la nieve blanca inmaculada, la cálida luz del amanecer sobre el altiplano. Todo ello nos recuerda que en este mundo,
La verdad y la bondad a menudo se esconden en formas que los humanos malinterpretan fácilmente. Y solo abriendo nuestros corazones, observando con empatía y paciencia, podremos reconocer quién es el verdadero protector, quién es el verdadero benefactor y quién lleva consigo un milagro silencioso en medio de esta vasta vida. El tuerto ya no es el lobo temible de la leyenda. Es la leyenda del altiplano helado de la Patagonia, un símbolo viviente de coraje, de sacrificio silencioso y del poder de la lealtad. Y con cada tintineo del cascabel en el viento, cada criatura, por pequeña o débil que sea, recibe un recordatorio: la bondad no siempre es visible, pero su poder es suficiente para cambiar el mundo entero. De la historia del tuerto y don Silvio, podemos extraer profundas lecciones sobre la vida y la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. La vida a menudo nos enfrenta a lo desconocido, a criaturas o personas cuya apariencia nos causa miedo o desconfianza. Pero el tuerto nos enseña que no debemos juzgar precipitadamente por las apariencias o los rumores. Alguien que parece aterrador, feroz o distante no necesariamente representa un peligro. Al contrario, podría ser nuestro protector silencioso, quien nos brinda seguridad y un milagro en los momentos más difíciles. La historia también nos recuerda el poder de la paciencia y la comprensión. Don Silvio confió en el tuerto a pesar de las dudas del rebaño, y fue esa confianza la que salvó a todos del desastre. En la vida, la bondad a veces es malinterpretada y las acciones nobles pueden ser vistas como debilidad. Pero si somos pacientes y fieles a nuestros valores, todo se aclarará en el momento adecuado. El tuerto también nos enseña sobre el sacrificio y la responsabilidad. No eligió destruir o atacar al rebaño, sino que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a seres más débiles. En la vida, cada uno de nosotros puede convertirse en un tuerto, dispuesto a proteger, apoyar y amparar a los demás, incluso cuando somos malinterpretados o sufrimos por ello. Finalmente, la historia nos recuerda que los verdaderos valores residen en la bondad, la honestidad y el coraje silencioso. El cascabel de plata en el altiplano de la Patagonia no solo suena para el rebaño, sino también en el corazón de cada uno de nosotros. Miremos más allá, sintamos más empatía y creamos que incluso lo que parece incomprensible o aterrador puede contener amor, esperanza y un milagro silencioso. En pocas palabras, la lección más grande es: no te apresures a juzgar a los demás. No renuncies a la bondad y reconoce que, a veces, aquello que más tememos es lo que al final nos protegerá. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos sus conocidos. Que la paz y la felicidad los acompañen.